Los espías realizan vigilancia para descubrir los secretos de sus enemigos. El beneficio de colocar micrófonos a tu enemigo es obtener información que puedas usar y transmitir. Para hacerlo, los espías usan el sigilo y la tecnología de vigilancia más avanzada. Colocaron cientos de micrófonos en los muros exteriores del edificio. El único modo de asegurarlo era eliminando los 3 pisos superiores. Cuando las agencias de inteligencia no tienen acceso, se vuelven creativas. La pregunta era, ¿es posible convertir un gato en una plataforma móvil de vigilancia? Y descubrieron que sí podían hacerlo. Y cuando necesitan rastrearte, pueden hacerlo. No puedes ir a ningún lado ni hacer nada sin dejar un rastro, algún tipo de huella digital sobre quién eres y dónde has estado. Mandatarios, gobiernos, amantes y corporaciones lo han hecho por siglos. Espiar para obtener información, evaluar amenazas potenciales, detener ataques y obtener la ventaja. Hoy las agencias de inteligencia realizan operaciones de espionaje usando avanzados aparatos de vigilancia. Desde minúsculos micrófonos para espiar, hasta cámaras de video en miniatura y tecnología de drones. Para captar conversaciones secretas y vigilar y rastrear cada movimiento de su blanco. Si un espía desea tener una idea de lo que hace un enemigo, tal vez no haya mejor modo que escuchar furtivamente de algún modo. Keith Melton, historiador de inteligencia y especialista en tecnología clandestina, posee una de las mayores colecciones de artefactos de espionaje del mundo. Una buena vigilancia siempre depende de la mejor tecnología disponible. Si retrocedemos 100 años hasta la Primera Guerra Mundial, lo mejor de la vigilancia de audio aérea eran micrófonos gigantes que podían captar de modo direccional aviones que se acercaban desde varios kilómetros. Esa era la mejor tecnología disponible entonces. Hoy las cámaras pueden descubrir a un avión a 80 kilómetros. Todo insecto necesita un modo de captar una señal. Necesita algún modo de transmitirla. Posee una columna por donde debe salir la señal. Esta puede ir sobre una frecuencia radial, puede ser óptica o puede viajar por cables. De algún modo tienes que comunicar eso. El uso de insectos o la intervención de líneas telefónicas se convirtió en una técnica común de vigilancia, usada por las agencias de inteligencia en los años 50 y 60. Y a menudo combinaba un transmisor de radio en miniatura y un micrófono que también podían operar con baterías. El pequeño tamaño del transmisor y su capacidad para ser escondido en varios objetos lo convirtieron en el preferido de los espías. En un incidente, el embajador de Estados Unidos en Checoslovaquia ordenó zapatos de los Estados Unidos, que fueron interceptados y modificados con un sistema de escucha por el servicio de inteligencia checo, el STB. Él tenía una mucama que se ocupaba de toda su ropa, planchaba, pulía los zapatos y todo eso. Y cuando ella le daba los zapatos en la mañana, sacaba la clavija y las baterías encendían el transmisor de nuevo. Ray Parrack fue oficial técnico de inteligencia para la CIA. Bien, él usó esos zapatos en la oficina. Y algunas personas que usaban radios buscando posibles micrófonos en la embajada detectaron su voz.
Cuando el embajador se movía por el área de la embajada, la señal de radio lo seguía. Pronto quedó claro que el embajador estaba usando un dispositivo de escucha. Comenzaron a quitarle varias prendas de ropa y finalmente descubrieron que alguien había modificado la suela del zapato y había colocado un transmisor y baterías. Fue un caso de un transmisor de baja tecnología que podía captarse con un receptor de radio normal y podías oír la voz e identificar de quién se trataba y dónde estaba. Esta no fue la primera vez que un embajador de Estados Unidos había sido blanco de vigilancia encubierta. Lev Thurman, el famoso músico y espía ruso, inventó un antiguo aparato de escucha llamado resonador de cavidad pasiva, también conocido como La Cosa, que aún causa maravilla hoy. El resonador de cavidad pasiva es un aparato que solo se activa al recibir una onda radial o microonda, ya que no transmite nada, no puedes captarlo en circunstancias normales. En julio de 1945, el embajador ante Rusia, Avril Harriman, recibió uno oculto dentro de un obsequio especial. La versión rusa de los Boy Scouts le obsequió al embajador de Estados Unidos una magnífica talla en madera del gran sello de Estados Unidos. El exagente especial supervisor del FBI, Gerald Richards, es experto en tecnología encubierta. Y él con orgullo la colgó en una pared de su oficina. Y cada vez que los rusos emitían una microonda específica a través del muro o desde otro edificio, esta básicamente lo encendía y podían escuchar todo lo que se conversara allí. Dentro de la talla había un resonador de cavidad pasiva que no requería de energía externa ni contenía componentes electrónicos. Y durante 7 años, el puesto de escucha ruso frente a la embajada pudo captar cada palabra en su oficina. Lo encontraron por accidente. Al desarmar el sello había un disco del tamaño de una moneda, de 1 centímetro de grosor, era el micrófono, y había una varilla de metal de 30 centímetros de largo conectada al micrófono que descendía detrás de la placa y el águila. La varilla era una antena. Desde el otro lado de la calle, los rusos transmitían una señal de radio. La antena captaba esa señal en su oficina, era lo bastante fuerte para activar el micrófono y transmitir la voz de vuelta en una frecuencia diferente. El uso de micrófonos contra embajadores no es nada nuevo. Las agencias rusas de inteligencia han dominado el arte de la vigilancia y poseen sistemas continuos y penetrantes en operación para recolectar información contra Estados Unidos. Construimos una nueva embajada en Moscú a finales de los 70. Se construyó usando mano de obra y materiales rusos. Y antes de que comenzaran a levantar las paredes, examinamos las columnas y las vigas y hallamos que casi todas contenían un regalo de los rusos. Había micrófonos en todos los muros exteriores del edificio. Cientos de micrófonos fueron desconectados de los muros del edificio. El único modo de asegurarlo era eliminando los 3 pisos superiores y reconstruyéndolos usando mano de obra y materiales estadounidenses enviados desde Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos recibió otra sorpresa 10 años después, al examinar dentro de una chimenea y descubrir una antena en un edificio de departamentos adyacente, que iba a ser convertido en espacio de oficina para la embajada.
La antena apuntaba directamente a la oficina del embajador y se conectaba a las máquinas de escribir de la embajada. Algunas máquinas habían sido modificadas en la embajada estadounidense en Moscú y esas máquinas transmitían en las mismas frecuencias en que esa antena estaba escuchando. Dentro de la máquina de escribir había una pieza de aluminio que se extendía de un lado de la máquina al otro. Los soviéticos, interceptando el canal de envío, básicamente desarmaron las máquinas de escribir y reemplazaron esa barra con una que lucía exactamente igual, pero que había sido intervenida, y colocaron discretos componentes electrónicos dentro de esa barra de aluminio. Esos componentes permitían que cada tecla que presionaran en la máquina fuese almacenada en una pequeña área de memoria dentro de la barra, y cuando estaba llena, su contenido era transmitido usando una señal de radiofrecuencia a un puesto soviético cercano. Esto continuó al menos por una década. El incidente de la máquina de escribir llegó a conocerse como el proyecto Gunman. Finalmente, encontramos unas 16 de esas cosas entre las embajadas de Estados Unidos en Moscú y Leningrado. Debemos imaginar ese tipo de operaciones siendo realizadas con la tecnología actual. El equivalente de la máquina de escribir en Gunman sería un software implantado en tu computador portátil. Eso es infinitamente más complejo que lo de la máquina de escribir. Los rusos no son los únicos que realizan espionaje. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han realizado su cuota de actividades de vigilancia contra los rusos también. Una operación de nombre código Octopus tuvo como blanco la embajada rusa en Washington. El diseño de la embajada rusa tenía un gran techo plano y había tuberías exteriores para el desagüe del techo. Bien, la NSA creó una ilusión óptica en una sección de la tubería. La mirabas y pensabas que estaba vacía, pero de hecho, la cubierta era más gruesa en el medio. Y en esa sección de la tubería colocaron un receptor de radio, una pequeña carga explosiva y una bobina con cientos de metros de cable. Conectaron todos los micrófonos del edificio a través de la pared en ese punto y los sujetaron a esa sección de la tubería de drenaje. El problema era cómo sacas los cables después. Esperaron por una tormenta de verano en Washington y cronometraron los truenos, donde caían los relámpagos cerca de la embajada, y al mismo tiempo activaron remotamente una pequeña explosión en el tubo. Eso hizo que el paracaídas cayese en el drenaje. Pronto se llenó de agua y cayó en el sistema de desagüe. Estaba unido a dos pequeños cables desde la bobina. Esperándolo en el sistema subterráneo de desagüe, había un joven oficial del FBI, sentado allí con una red para atrapar el paracaídas. Lo hacía, tomaba los cables y habían construido una caja allí mismo. Pudieron conectar los cables, estos llegaban a un puesto de escucha del FBI y en ese punto pudieron recuperar audio digital de todos los salones objetivo dentro de la embajada rusa. La vigilancia a menudo requiere del envío físico de un agente para ocultar un aparato de escucha en lugares remotos y peligrosos. Una operación fue realizada a 120 metros bajo el agua.
Ivy Bells fue uno de los programas más secretos de la NSA a principios de los 80. Y lo que hicieron fue hallar un modo de intervenir un cable submarino que iba desde la península de Kamchatka hasta el corazón de la Unión Soviética. Los soviéticos habían instalado un cable de comunicación no codificado en el fondo del mar de Okhotsk, entre su base naval más importante y el Kremlin, creyendo que era totalmente seguro. Pero la Marina de Estados Unidos ideó los métodos y técnicas para hacer que funcionase. Primero crearon una mezcla de gases que contenía helio y que permitía a los buzos sumergirse por periodos prolongados. Los buzos de la Marina eran transportados cerca del sitio por el submarino nuclear Hollywood. Luego los buzos caminaban por el fondo del mar en total oscuridad hasta el cable submarino. Para evitar abrir y crear un cortocircuito en el cable, los buzos lo intervinieron mediante inducción. Descubrieron que podían colocar una abrazadera inductiva alrededor del cable y que ésta podía copiar cualquier dato que pasara por el cable. Tenía grandes grabadoras incorporadas. Copiaba toda la información que pasaba y enviaban un submarino regularmente. Este se detenía en el fondo muy cerca. Tenían un sistema de bloqueo para los buzos. Estos simplemente salían, cambiaban las bobinas, ponían material de grabación nuevo, volvían al submarino y entraban. Luego regresaban y lo analizaban. Había docenas de líneas diferentes en el cable, así que tenían que separarlas para escuchar las voces individualmente. La operación Ivy Bells resultó ser una mina de oro de inteligencia, brindando a Estados Unidos información invaluable durante la siguiente década. Las mentes creativas tras la tecnología de espionaje y vigilancia incluso tienen ideas innovadoras para recolectar información en áreas a las que los humanos no tienen acceso. La CIA estaba tras 2 rusos en Ciudad de México. Estos se reunían bajo un árbol y sostenían una conversación. El problema era que el área era segura y no había forma de lograr acceder al lugar para plantar un aparato de escucha. Y alguien tuvo la idea de crear un micrófono y un transmisor dentro de una bala, un proyectil, y dispararlo desde un arma para que se incrustase en el árbol donde ellos hablaban y que pudiese captar comunicaciones y transmitirlas. Y lograron diseñar con mucho éxito un aparato que podía resistir la fuerza de gravedad al ser disparado y detenerse en el árbol. No es secreto que las agencias de inteligencia del mundo llegan a los extremos y a menudo usan métodos no ortodoxos para obtener la información secreta que necesitan. Un ejemplo especialmente extraño involucró a un gato vivo. El gato acústico es una historia legendaria en la CIA. Hubo una operación en el sureste de Asia en la que se sabía que el blanco, el mandatario de un país, tenía gatos que vagaban libremente por su oficina. Así que la pregunta era, ¿es posible convertir un gato en una plataforma móvil de vigilancia? Bueno, los oficiales del Departamento de Servicio Técnico de la CIA comenzaron a estudiarlo y descubrieron que sí podían hacerlo. Podían implantar quirúrgicamente un transmisor y baterías en la piel, bajo el cuello del gato, y podían colocar un micrófono en la oreja, y podían colocar la antena en la piel a lo largo de la espina hasta la cola.
Acudieron a entrenadores de animales y pudieron entrenar al gato para actuar y moverse por diversos salones al recibir la orden. Y luego descubrieron que los gatos son muy territoriales. Si los sacas de ese ambiente, el entrenamiento no servirá de nada. Así que nunca lograron infiltrar efectivamente al blanco con el gato. Como servicio de inteligencia, siempre que puedes usar tecnología comprobada, si hayas nuevos modos de esconderla, disfrazarla o implementarla, es una gran ventaja. Los aparatos de escucha actuales pueden ocultarse casi en cualquier parte y también se han vuelto más difíciles de detectar. La tarjeta de crédito Nagra es uno de los aparatos de escucha más efectivos y sofisticados que estén disponibles en el mercado. Es ligeramente más gruesa que una tarjeta de crédito estándar, digamos una American Express. Pueden imprimirle los gráficos de una tarjeta de crédito, pueden imprimirle los gráficos de una identificación estándar del gobierno de Estados Unidos que usas como credencial para entrar a un edificio. Piensen en cuán efectivo sería usar tu identificación alrededor del cuello, pero que has sustituido con la Nagra. Incluso si pones la Nagra detrás de tu identificación, por donde camines, estarás grabando información digitalmente y almacenándola dentro de esa tarjeta. Cuando abandonas el lugar, simplemente la descargas a un computador o la subes a la nube. Eso la convierte en una amenaza particular para un servicio de inteligencia. Los aparatos de escucha de alta tecnología pueden captar voces, almacenar señales digitalmente y transmitir la información a un puesto de escucha en casi cualquier parte del mundo, en un momento predeterminado. Para un espía, es mucho más seguro grabar algo y almacenarlo digitalmente que transmitirlo. Porque los malos siempre estarán monitoreando y buscando una ruta de salida óptica. Casi cualquier dispositivo que lleves, en especial algo como un reloj Apple, un iPhone o un teléfono Android, todos son plataformas de recolección. Si lo llevas contigo, puede ser encendido activamente como una grabadora y puede ser controlado activamente sin que siquiera sepas que los malos lo hacen. Así que cualquier aparato electrónico puede usarse para tu beneficio, o a veces puede envolverlo en tu contra. El celular es muy problemático en el mundo del espionaje porque, primero, casi siempre estás siendo rastreado. Pueden rastrearte por tu celular. También un celular puede ser encendido y apagado remotamente. Cuando entras en un área segura, en general no te permiten llevar tu celular porque puede actuar como grabador, actuar como transmisor y también como localizador, así que es un gran problema desde la perspectiva de la seguridad, pero es muy ventajoso al usarlo para espiar a otras personas. Los avances en los celulares y cámaras de video también tienen aplicaciones de largo alcance para el uso de la tecnología biométrica en la vigilancia. Es muy posible grabar videos de alta resolución a largas distancias y luego, usando análisis de computador de la boca y cuello, poder recuperar el habla. Eso hace que los individuos crean estar protegidos, porque sería imposible que los escucharan y no habría modo de que hubiese un aparato de escucha. Pero tal vez no piensan que podrían ser fotografiados y una buena foto nítida de su rostro y cuello podría resultar en la recuperación de lo que está hablando. Fatih Komleklu,
Es el director de tecnología de AppGuard Inc. y ha trabajado en el campo de la seguridad cibernética por los últimos 10 años. Recientemente hubo un caso de algunos teléfonos inteligentes que visitaron un sitio web. Ese sitio se aprovechaba de una vulnerabilidad presente en el teléfono. Podían plantar un código en ese teléfono, lo que hacía conectarse y enviar información sobre la persona, y se convirtió en un software espía en tu celular. El teléfono inteligente moderno que conocemos hoy ha evolucionado en esta década. El poder de procesamiento de esos sistemas es inmenso. Poseen la capacidad de hacer criptografía al vuelo, integrada en el hardware. Y usando esas tecnologías, esos aparatos siempre están conectados a Internet y pueden recolectar información personal mientras escribes. Pueden rastrear en qué lugar del mundo estás. Tu navegador, cuando es intervenido, puede encender la cámara. También puede encender tu micrófono. Lo mismo se aplica a tu teléfono inteligente. Cuando visitas un sitio web o descargas algún código, ese código, sin tu conocimiento, puede encender tu micrófono y grabar tus conversaciones, o grabar con la cámara. Ese es el tipo de cosas que están fácilmente disponibles para los adversarios hoy. Y debemos defendernos de eso en los teléfonos, en los puntos finales como los computadores portátiles, iPads y estaciones de trabajo empresariales. Uno de los mejores modos y de las primeras cosas que debes hacer si quieres asegurarte de tener una conversación privada entre tú y con quien sea que hables es remover cualquier tipo de electrónicos de la habitación. Los electrónicos no son tus amigos. Durante las Olimpiadas Invernales de 2013 realizadas en Sochi, Rusia, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia a los turistas estadounidenses sobre el Sistema Nacional Ruso de Intercepción Legal de toda comunicación electrónica, aconsejando a los viajeros estadounidenses el considerar usar aparatos electrónicos limpios, apagar el Wi-Fi en todo momento, no conectarse a proveedores locales de Internet, cambiar las contraseñas y considerar usar un teléfono provisional. Este tipo de precauciones son la norma para muchos espías, en especial cuando viajan a áreas denegadas. Las áreas denegadas usualmente son lugares en los que estarás bajo vigilancia o control hostil. Cuando viajamos, nos llevamos todo lo importante, nuestra información digital, tarjetas de crédito y pasaportes que ahora tienen chips RFID. Proteger esos datos se ha vuelto cada vez más difícil. Si pasas por un portal estrecho, hipotéticamente, ese pequeño túnel por el que caminas antes de llegar a inmigración en Hong Kong, y siempre te has preguntado por qué es tan estrecho y parece un túnel de aluminio al recorrerlo, bien, es posible que a menos que tus tarjetas de crédito y pasaporte estén en un contenedor blindado, todos los datos hayan sido robados. Eso no significa necesariamente que serán manipulados, pero tus datos fueron robados. Y la capacidad de poner un chip RFID y ocultarlo en objetos u ocultarlo en tu ropa es una nueva pieza de tecnología de vigilancia. El beneficio de usar micrófonos y escuchar a tu enemigo es obtener información que pueda usarse y transmitirse. Pero el poder observar sus actividades es igual de importante. Las agencias de inteligencia entrenan y emplean equipos especiales para realizar vigilancia visual, usando aparatos ópticos de mano, equipo de visión nocturna y cámaras de película y video. Las cámaras pueden emplearse en la vigilancia de largo plazo o miniaturizarse para esconderse en el cuerpo o las pertenencias del espía.
Una de esas cosas es un bolígrafo que contiene una pequeña cámara. Podrías ponerlo en tu bolsillo. También podría tener mi celular encendido y podría usarlo como grabadora y podría estar grabándote mientras tú me grabas a mí. Hay cámaras en miniatura que puedes comprar ahora por menos de $100, tan pequeñas que puedes colocarlas en cualquier parte y transmitir por Wi-Fi a todo el mundo. Esas son las cosas con las que lidiamos hoy. Posibilitan un tipo totalmente nuevo de espionaje. Obtener una imagen clara de quién es tu enemigo y cuáles son sus actividades es una estrategia clave en el espionaje. Pero obtener una vista aérea u ojos en el cielo es crucial para rastrear el movimiento de objetivos, personal militar y armas del enemigo. Todo el mundo dice, ¿desearía tener esa vista de pájaro? O quizás tener ojos en el cielo, porque podría ver qué sucede tras la siguiente colina o en el siguiente pueblo. Cuando se envió el satélite Corona a principios de los 60, en su primer pase sobre la Unión Soviética, tomó más imágenes que todas las otras fotos que hubiesen sido tomadas desde el aire de la Unión Soviética en cuanto a kilometraje. Así que hoy los satélites son literalmente ojos efectivos en el cielo. Sin embargo, su desventaja es que es difícil y muy costoso mover los satélites. Están en órbita. Si quieres cambiar su órbita, necesitas combustible y tienes una cantidad limitada, así que son difíciles de maniobrar. Y ahora los han reemplazado los drones. Drones con alcance extendido de 40 o 42 horas. Pueden flotar en su lugar y brindarte literalmente ese ojo móvil en el cielo que puedes desplegar y poner donde quieras sin arriesgar a un piloto humano. Así que podría decirse que el dron actual probablemente sea el ojo en el cielo ideal en situaciones tácticas. Hay drones que son muy pequeños, que han sido desarrollados por diversas agencias. De nuevo, lo que uses debe ser práctico para la tarea que haces. Uno de los avances en los sistemas de vigilancia aérea es el uso de imágenes en movimiento de ángulo amplio, que expande enormemente el poder de una cámara colocada en un dron y le permite rastrear miles de blancos móviles a la vez, tanto adelante como hacia atrás y en diferentes ciudades. El sistema llamado Mirada de la Górgona es el mejor ojo en el cielo. Es un dron militar de vigilancia de $15 millones, construido por el Pentágono para prevenir ataques terroristas. Puede hacer un acercamiento a una parte en particular de la imagen en tierra mientras graba todo lo demás. Aún más impresionante es su resolución de 1800 millones de píxeles, lo que le permite una resolución de imagen 150 veces mayor a la de un iPhone. El señor Snowden debe ser devuelto a Estados Unidos, donde enfrentará un juicio justo. Ha sido acusado de 3 cargos criminales. Él no es un activista por los derechos humanos, es alguien que fue acusado de publicar información altamente clasificada. Desde que Edward Snowden publicó información altamente clasificada, incluyendo la existencia de programas secretos de recolección de información de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2013, a muchos les preocupa el alcance de la vigilancia, no solo en las operaciones de seguridad nacional y espionaje, sino en la población civil. Un país que está recolectando perfiles detallados de todos sus ciudadanos, aplicando los avances recientes en la inteligencia artificial y el minado de datos a sus capacidades de vigilancia, es China, además de su robusto arsenal de aparatos de vigilancia. También ha desarrollado drones que parecen aves reales.
La bandada robótica es tan verosímil que las aves reales vuelan con ellas mientras vigila el entorno y a sus ciudadanos. De nombre código Paloma, las aves están equipadas con una cámara, una antena de GPS y una conexión de datos para comunicar sus hallazgos a la agencia de inteligencia. Hamlet Youssef es socio gerencial de Iron Gate Capital Advisors e invierte en tecnologías vinculadas a la defensa. En el caso de China, los vemos usar tecnología moderna y vigilancia de estilo occidental para implementar un sistema de crédito social entre su pueblo. En realidad, están usando los datos para analizarlo todo sobre ti. ¿Quién eres? ¿Con quién hablas? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Sobre qué escribes? ¿Qué buscas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y eso crea una puntuación de crédito o de riesgo sobre ti. Un ejemplo de cómo se ha teorizado que los chinos usan el sistema de crédito contra su propio pueblo es que si tienes una alta calificación de crédito o calificación de crédito social, calificas para las mejores becas y empleos, se te permite viajar al exterior. Si te reúnes con las personas erróneas o publicas comentarios negativos contra el régimen o las políticas del gobierno, tu puntuación de crédito sufre. En algunos casos eso significa que no calificas para ciertos empleos, para ciertas instituciones académicas o préstamos. O en algunos casos te restringen a dónde y cuándo puedes viajar dentro del país y ni hablar del exterior. Existe un toque de 1984 en lo que vemos que ocurre en China. Se debate mucho sobre la extensión a la que esto es aplicado dentro de China, pero no hay duda de que usan activamente tecnologías desarrolladas en Occidente, que en mi opinión pueden usarse para buenas causas que benefician a la sociedad, pero las usan para restringir, controlar y monitorear a su pueblo. Al extenderse más la tecnología digital, las oportunidades que se les presentan a las agencias de inteligencia para reunir información también crecen. No puedes ir a ninguna parte ni hacer nada sin dejar un rastro o algún tipo de huella digital sobre quién eres y dónde has estado, ya sean cookies con tus resultados de búsquedas o patrones de viaje, basados en dónde te conectas a Internet o dónde portas tu teléfono inteligente. ¿Quién pensaría hace 50 años que todos llevarían voluntariamente un transmisor que captaría cada momento de sus vidas? Casi tenemos eso, un celular, una Alexa. Registrarse en las redes sociales. Eso crea una imagen abierta de lo que haces con tu vida. Hoy, mucha información se ha monetizado y usado en contra nuestra, desde la perspectiva del comportamiento del consumidor, en cuanto a lo que compramos y vemos como publicidad. Sería muy fácil manipular la información y usarla en contra nuestra como noticias falsas, o en contra de nuestro pueblo como en el caso de China, y el sistema de crédito social que están implementando. Está Alexa, está Google y muchas otras cosas interconectadas. Son magníficas para el usuario, pero presentan retos para el mundo de la recolección. ¿Cómo recolectas esta información? ¿Cómo separas la paja del trigo para obtener la información de alta tecnología o la información de altos intereses que quieres obtener de esos datos? El futuro será muy desafiante. La vigilancia electrónica brinda a las agencias de inteligencia información sobre lo que dicen, planean y esperan los adversarios. Pero ya que ahora viaja una inmensa cantidad de comunicaciones por Internet, se han desarrollado algoritmos y otros métodos de búsqueda para procesar gran cantidad de datos recolectados para identificar objetivos específicos de inteligencia, como anticipar ataques terroristas y obtener ventajas sobre los planes de política externa de los adversarios. La vigilancia evoluciona constantemente y los servicios de inteligencia deben estar siempre al tanto de lo que está disponible, lo que vendrá y lo que los malos están usando. Siempre tendrás vulnerabilidades. Esa es la esencia de la confianza cero. Y deben evolucionar tecnologías para asegurar que este tipo de vulnerabilidades, al ser explotadas, no perjudiquen al usuario ni tampoco puedan dañar al punto final. Así que, en la Academia Naval el lema es Trading Ciencia, mediante el conocimiento, poder marítimo. Bien diría que mediante el conocimiento, los servicios de inteligencia serán cada vez más eficientes espiando
y atrapando espías. Una de las cosas que debemos hacer en Estados Unidos es asegurarnos de que las diversas ramas del gobierno trabajen como un equipo integrado. Si los televidentes de este programa se preguntan si están siendo espiados, si el gobierno los espía, si un servicio de inteligencia los espía, casi sin ninguna duda, la respuesta es no. Eso casi nunca ocurre, a menos que seas alguien muy malo. La persona que probablemente te espíe es la última persona a la que besas cada noche. Hay más espionaje entre amantes y esposos que todo el espionaje organizado del mundo.